En esta lección cubriremos cómo evaluar las expresiones dadas usando una calculadora gráfica gratuita en línea. Y hay algunas notas aquí a la derecha para referencia que pueden serle útiles. Es importante reconocer que la calculadora siempre está en modo radianes. Si tiene una expresión que usa grados, tendría que convertir a radianes. Avancemos y abramos la calculadora haciendo clic en el enlace de abajo y luego evaluaremos las expresiones. La calculadora tiene bastantes características porque estamos evaluando expresiones. Solo usaremos la esquina inferior izquierda de la pantalla. Ingresamos las expresiones del teclado en la celda de abajo que está etiquetada para escribir una expresión. Entonces, vamos a ajustar las ventanas para que podamos ver las expresiones y la calculadora. La primera expresión es 2 más 3 por 5. Hacemos clic en el tipo de una celda de expresión. E ingrese 2 más 3. El símbolo de multiplicación está sobre el 8, y por lo tanto, presionamos Shift más 8 para la multiplicación, luego 5 y luego hacemos clic en Enter. La expresión es igual a 17. Luego tenemos la expresión negativa 4 veces la cantidad 7 menos 15 al cuadrado más 82. Hacemos clic en la celda de expresión, ingrese 4 negativos, paréntesis abierto, 7 menos 15, paréntesis cerrado. Para ingresar el exponente de 2, debemos cuidar nuestra clave de exponente, que está por encima del 6. Presionamos Shift más 6 para la tecla de exponente o cursor. Y luego ingresamos el exponente de 2 y luego más 82, y Enter. Observe cómo la calculadora muestra cómo se interpreta la entrada. Así que siempre es importante verificar esto para asegurarse de que coincida con la expresión original. La expresión es igual a negativa 174. Luego tenemos el cuadrado a 49. Para ingresar una raíz cuadrada, escribimos SQRT y luego ingresamos el radicando y los paréntesis, por lo que tenemos paréntesis abierto 49, paréntesis cerrado, Enter. La raíz cuadrada de 49 es igual a 7. A continuación tenemos 16 aumentos al poder de 3 cuartos. Para esta expresión, necesitamos paréntesis alrededor del exponente, por lo que toda la fracción está en la posición del exponente. Al hacer clic en la celda de expresión, ingresamos la base de 16, luego la clave de exponente o el cursor que es Shift más 6, paréntesis abierto, 3 dividido por 4, paréntesis cerrado. Observe cómo los paréntesis indican que 3 cuartos es el exponente en 16. Si hacemos clic en Intro, también podemos ver aquí que el exponente es 3 cuartos, y la expresión es igual a 8. Un error muy común es ingresar 16 exponente 3 dividido por 4. Pero en este caso, el exponente de 16 es 3, y luego la expresión se divide por 4, que podemos ver si hacemos clic en Entrar. Entonces, esta no es la expresión correcta, pero es por eso que es importante verificar cómo la calculadora interpreta la entrada. Ahora sabemos que 16 a las 3 cuartas partes de potencia es igual a 8. Luego tenemos la raíz cúbica de 27. Siempre que tengamos un radical donde el índice sea 3 o más alto, usamos notación diferente para la entrada. Ingresamos root, y luego ingresamos el índice entre paréntesis. Para una raíz cúbica, el índice es 3, por lo que ingresamos un paréntesis de 3. Y luego ingresamos el radicand de 27 en otro paréntesis. Así es como evaluamos la raíz cúbica de 27. Que podemos ver es igual a 3. A continuación tenemos el valor absoluto de 7 negativos. Para ingresar un valor absoluto, escribimos ABS y luego abrimos paréntesis, negativo 7, cerrar paréntesis y Enter. El valor absoluto de 7 negativo es 7. A continuación tenemos 3 coseno pi más 2 logaritmos naturales de e cubicados. Al hacer clic en la celda de expresión, ingresamos 3 cosenos, abrimos paréntesis para pi, ingresamos pi, cerramos paréntesis más 2, para registro natural, escribimos ln, paréntesis abierto e. Una vez más, necesitamos la clave del exponente o el cursor que es Shift más 6. 3 cierran paréntesis y Enter. Podemos ver a la izquierda que ingresamos la expresión correctamente, y la expresión es igual a 3. A continuación tenemos seno inverso o arcoseno del cuadrado con 3 divididos por 2. Podemos ingresar esto de dos maneras, ingresando tal como parece que tenemos seno. La clave de exponente o un cursor, negativo, paréntesis abierto, SQRT, paréntesis abierto 3, paréntesis cerrado dividido por 2, paréntesis cerrado e intro.
Entonces, una cosa para reconocer aquí es que el valor exacto aquí es pi dividido por 3 radianes, pero la calculadora solo nos dará una aproximación decimal. En lugar de usar notación sinusoidal inversa, también podemos usar arcoseno. Y por supuesto obtengo el mismo resultado. La última expresión es log base 2 de 8 más pi. Entonces vamos a la calculadora e ingresamos log, si no indicamos una base, y es lo común o log base 10, aquí tenemos la base 2. Entonces, para ingresar la base de 2, hacemos clic en subrayado, que es shift más guión, 2 y luego abrir paréntesis. 8 paréntesis cercanos. Entonces, si un registro tiene otra base que no sea EO10, usamos esta notación aquí. Nuevamente, si se trata de la base de registro 10, simplemente dejamos la base. Entonces tenemos log-2 paréntesis abierto, 8, paréntesis cerrado y luego más pi, y enter. Entonces esas son todas las expresiones. Pero quiero mostrarte una cosa más rápida sobre la calculadora. Puede encontrar en estas notas, así como otra ayuda en el menú ayuda, haciendo clic en el enlace de ayuda en la esquina superior derecha. Por lo tanto, es posible que desee revisar esta referencia. Espero que hayas encontrado esto útil.